Yo creo que la fotografía, igual que en muchos otros campos, pues la sensación de muchas de nosotras es que el panorama está cambiando, que las mujeres estamos avanzando, pero todavía tenemos esa percepción de que solo podemos llegar a competir para la medalla de bronce. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, la agencia Magnum, ¿no? En la que está Cristina integrada también, en la que hay creo que 13 mujeres de 90 miembros. Por supuesto tenemos también ferias de arte y galerías. Soledad Córdoba y Paula pues exponen en multitud de ferias de arte y ellas bueno, nos pueden decir que se muestra mucho más a fotógrafos hombres que mujeres, ¿no? Las autoras o las fotógrafas que consiguen sobrepasar esa línea del anonimato se les considera una especie de heroínas, pero incluso hasta la figura del héroe para mí me parece bastante masculina. Y yo creo que no justifica el dedicarse a una profesión con empeño o con pasión, ¿no? Como es en nuestro caso. Eh, es una opinión, pero pienso que no hace falta o no debería hacer falta ser un héroe para dedicarse en la vida a lo que uno quiere y mucho menos para obtener cierto reconocimiento por su trabajo, ¿no? Bueno, y sin más os comento simplemente que en este conversatorio pues estamos haciendo este encuentro en el que cada una de estas fotógrafas invitadas nos va a presentar su proyecto más reciente. Después va a haber una serie de cuestiones generales o específicas que les voy a realizar yo a cada una de ellas. Y seguidamente, pues todos los que quieran enviar preguntas y participar activamente, pues a través del chat, creo que de Facebook, pueden hacerlo. Y tan solo decir, para finalizar, que no me quiero enrollar, que Cómo ser fotógrafa también tiene una segunda fase en la que se va a lanzar una convocatoria para formar parte del visionado de portfolios y creo que se va a lanzar, me imagino que se lanzará a partir de mañana y bueno, cada una de las fotógrafas podrán analizar o conversar con un grupo específico de autores, de fotógrafos que quieran compartir con ellas sus proyectos. Por mi parte está todo. Creo que vamos a dar paso un poco en orden. Primero vamos a hablar con Soledad Córdoba, después Paula Anta, después Gloria Yazábal y por último Cristina de Midel. Les damos un espacio y que ellas ya a partir de ahora pues, nos presenten su trabajo. Soledad. Hola, buenas tardes, buenas noches aquí en España. Muchas gracias, Marta, por invitarme a este conversatorio. Estoy súper agradecida y emocionada por compartir con estas grandes y maravillosas mujeres y fotógrafas y poder, bueno, pues charlar y hablar de estos temas seguramente que tan interesantes, ¿no? Que nos quitan la vida a veces, ¿no? Y gracias, por supuesto, a Maricel, al Centro Cultural de España en Lima, ¿no? por hacer posible todo esto. Pues nada, me presento, ¿verdad? Soy artista y ahora mismo madre y me considero artista, sobre todo una artista que utiliza la fotografía como una herramienta para plantear preguntas sobre la existencia del ser humano. Así es un poco como me puedo presentar a nivel general, ¿no? Y a nivel un poco más específico, pues bueno, casi todas mis obras, todo mi trabajo, que llevo como 20 años más o menos en todo esto, lo que es la trayectoria artística, pues utilizo la poética de la imagen a través de, bueno, pues de la fotografía, donde voy explorando territorios que van confluyendo y pasándose por las fronteras entre la realidad y la ficción. Así más o menos es lo que suelo trabajar. Trabajo también con ideas que indagan el dolor, los procesos de sanación o los estados del alma, que son de los últimos proyectos en los que he estado trabajando. Y sobre todo también en muchos de mis trabajos y en este último sobre todo, pues
hablo de la naturaleza, ¿no? Está presente la naturaleza, los paisajes que invitan de algún modo a la reflexión. Y bueno, esta sería un poco mi presentación. Y voy a compartir pantalla, ¿no? Para que veáis un poco el último proyecto. A ver si... bueno, quería hablar del último proyecto que se titula Trilogía del Alma, Trascendencia, Purificación y Renacimiento. Y este proyecto, bueno, realmente lo pude realizar también, tengo que decirlo, gracias al apoyo de una beca Leonardo para investigadores y creadores culturales del 2017 de la Fundación BBVA. Trilogía del Alma es un proyecto que podría decir que transita en una búsqueda de cuestiones que se instalan en lugares donde pues, la razón, la naturaleza y el idealismo del ser humano pues no llega a explicar, ¿no? Qué es el alma. Y me he basado y me he inspirado mucho en las lecturas de María Zambrano, donde dice que el alma es ese trozo de cosmos donde nos ha quedado, ¿no? por indagar al ser humano, donde no tenemos respuestas, y a partir de ahí es donde yo planteo este reto, ¿no? en este proyecto. Realmente no existe una respuesta de lo que es el alma y tampoco planteo encontrar una respuesta, ¿no? Es más bien, podríamos decir, una excusa para hablar de cuestiones que tienen que ver con esa existencia del ser humano, de nuestra existencia, de nuestros modos y nuestras formas de hacer y de sentir y de vivir. Y así es como me he enfrentado yo a este proyecto, ¿no? Desde mi propia experiencia, que la considero pues, una experiencia orgánica e intuitiva, ¿no? Que también es una forma de enfrentarme yo a mis proyectos y así es como he ido desarrollando todo mi trabajo. Por ese motivo pues, me he ido a los desiertos para recogerme y apartarme de todo lo que es la vorágine diaria, ¿no? Y este ritmo demoledor que tenemos y esta presión a la que estamos sometidos, y sobre todo porque para mí era necesario hablar de este tema, ¿no? O encontrarme con esa parte más espiritual, con la necesidad de encontrarme con la soledad y con la libertad en el estado más puro, ¿no? Y para mí eso, el desierto significa pues eso, ¿no? Un lugar propicio donde el alma y el cuerpo pues están presentes, también se elevan, transitan, se funden, se desprenden una de otra, ¿no? Y también para mí el desierto pues es ese lugar de extrema y de inconmensurable belleza, ¿no? Donde bueno, pues nada es complaciente, donde podríamos decir que hay un momento de revelación y de encuentro, podríamos decir también con lo sagrado y lo místico, que invitan a esa trascendencia, que es lo que yo en el fondo estaba buscando, ¿no? con todo este proyecto de trilogía. Y podría decir que también el desierto pues, me ha ofrecido pues, ese espacio puro, atópico, donde pues, son posibles pues, las ensoñaciones y el sentimiento, casi podríamos decir, de lo infinito, ¿no? Y por eso, bueno, pues en todas mis obras se puede ver, ¿no? que el paisaje es esencial, el paisaje de estos espacios, o sea, el darle importancia a estos espacios. Luego hablaré también de la importancia de lo que pasa, ¿no? en esos espacios. Y sobre todo porque para mí el paisaje lo quería plantear como, bueno, pues a través de una mística y una poética del paisaje. Eran muy importantes en este proyecto, por ejemplo, las localizaciones, ¿no? Que bueno, pues han sido realmente cruciales, ¿no? El viajar, el conocer estos lugares, el sumergirte y el conectarte, ¿no? con estos espacios y sentir que lo estás viviendo. Y ¿qué más contaros? Pues es un proyecto donde sobre todo lo que yo esperaba era, bueno, pues el encuentro que se tiene, ¿no? Cuando conoces un lugar por primera vez. Esperaba, a ver, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Cuando hay ese tipo de encuentros. Puede que no sientas nada y que el espacio no te sugiera, o puede pasar todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, por suerte hubo esa magia y hubo esa conexión con el espacio y pude encontrar esa sensación de trascendencia o de revelación que yo de algún modo estaba esperando que sucediese y que sabía que, bueno, que podía pasar o no podía pasar, y pasó, ¿no?
Y por eso, bueno, podría decir también que este proyecto, o todas las imágenes de proyecto, al final se van convirtiendo en un documento, en un documento de un viaje iniciático, ¿no? Realmente es un viaje iniciático verdadero, o sea, no solo hay una parte de intención, sino que al final hay una parte de experiencia vital en todo este trabajo, en el que, bueno, pues se puede ver que a través de las chamanas, de las magas, de las mujeres que van apareciendo en este proyecto, las sacerdotisas, las peregrinas o incluso mujeres contemplativas, se convierten en las guías para, pues para hablar a través de las acciones y de los ritos de esas cuestiones infinitas que nos estamos planteando acerca de lo que es el alma o lo espiritual, ¿no? Y a través de todas estas mujeres pues se hacen presentes todos estos estados, ¿no? Y podría decir que también he trabajado de todos los posibles estados del alma, he elegido 6 estados, que son resistencia, sacrificio, desprendimiento, trascendencia, purificación y renacimiento, porque para mí, bueno, pues aparte de que son estados que a lo largo de todos mis proyectos artísticos han estado de algún modo presentes, a veces más evidentes, otras veces más velados, forman parte de esa búsqueda bueno, que yo planteaba, ¿no? En este proyecto. Y, y bueno, se ha convertido en un proyecto también de un documento verdadero de viaje, ¿no? En la que, bueno, pues sobre todo lo que sería la parte de proceso, ¿no? Porque lo que se está viendo en estas imágenes, bueno, es la parte ya más definitiva de la acción, ¿no? La fotografía final, pero bueno, todo este proceso ha sido pues un viaje de más de 26.000 kilómetros por Estados Unidos, recorriéndome los espacios más desérticos y, y realizando en esos espacios donde consideraba yo que había esa conexión, esos rituales que considero también rituales de paso. ¿Y qué más? Hablaros también de, para mí importante, pues lo que sería la parte simbólica y mística, ¿no? Es muy, muy importante en mi trabajo y bueno, casi todos todos los trabajos que yo hago, ¿no? Todos los proyectos hay una parte muy, muy simbólica, muy, muy mística y podríamos decir, o puedo decir que a mí lo que me gusta es crear también mis propios símbolos, ¿no? El trabajo sí con una simbología que sí que parte de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestras experiencias, pero también me voy construyendo yo mi simbología a medida que voy encontrándome con estos lugares. De hecho, utilizo elementos bueno, que aparecen en el viaje o aparecen en estos espacios o aparecen a lo largo de todo el recorrido, como pueden ser las piedras que se ven que son como un hilo conductor, ¿no? A lo largo de todas estas imágenes. Puede ser el velo negro, los cristales, el humo, las cuerdas de oro, ¿no? Son todo para mí elementos simbólicos que hablan también de la transformación, de esos cambios de estado que para mí son importantes. Por ejemplo, estos que se ven ahora mismo que son cristales azules, sería como la transfiguración, ¿no? Del agua a un estado más sólido como serían los cristales azules. Bueno, está plagada la obra de este tipo de simbología. Y, ¿y qué más contaros? Bueno, pues que las piedras, por ejemplo, que sí que son un elemento que me he encontrado en estos espacios, ¿no? Porque cuando pensamos en un espacio desértico pensamos que no, son espacios vacíos. Y todo lo contrario, están llenos de cosas, ¿no? Bueno, pues de rocas, de cosas que te encuentras, esqueletos de animales muertos, de balas, que también hay balas que nos encontramos por allí, un montón de ese tipo de cosas. Bueno, todo este tipo de elementos, y especialmente lo que decía, las piedras volcánicas, eran fundamentales porque hilaban algo que para mí era muy importante, que hablan las piedras volcánicas de nuestros orígenes, de lo primigenio, de la creación, de un poco esta idea de antes de ser lo que somos, ¿no? Éramos piedra, éramos polvo cósmico, ¿no? Y además las piedras volcánicas son
son algo que nace de las entrañas de la tierra, ¿no? de las entrañas incandescentes de la tierra. Y eso, para mí, bueno, pues de algún modo era un elemento simbólico esencial para hablar de esa parte bueno, pues más primigenia del ser humano. Y no sé, yo creo que ya más o menos lo calculo porque por el vídeo ya ha estado más o menos 10 minutos, que no me quiero, no me quiero exceder. No sé, Marta, ¿qué hago? No, perfecto, perfecto. Hay que controlar el tiempo. Pues Vale, pues muy bien. si puedes, deja de compartir pantalla Sí. y damos paso a Paula. Y si nos ceñimos a los 10 minutos, genial, porque así luego tenemos más tiempo para dar paso a la conversación o a las preguntas. Buenas noches, buenas tardes. Se nos hace un poco buenos medios días casi para Cristina. Bueno, como tampoco me quiero ahora extender mucho, igualmente pues muchísimas gracias por querer contar con nosotras y sobre todo también pues poder aportar un poquito así nuestro grano de arena en lo que es bueno, pues también hacer visible el trabajo de nuestro trabajo y nuestra manera también de trabajar para que se haga también más cercano pues, no sé, a todas las personas que quieran estar interesadas en esta apasionante profesión y modo de vida que tenemos, porque no sabría muy bien distinguirlo. Y bueno, pues la verdad es que se hace como muy cercana esta charla entre nosotras, porque conocemos bien el trabajo de todas, somos amigas y bueno, hemos compartido muchísimas cosas y seguimos después de muchos años compartiéndolas, ¿no? Y eso la verdad es que yo me siento muy orgullosa de todas nosotras que estemos aquí resistiendo y trabajando y pudiéndolo también mostrar a toda la gente que quiera estar interesada. Bueno, pues yo como Soledad, porque además de hecho estudiamos juntas, hicimos Bellas Artes, venimos de la rama de las Bellas Artes, con lo cual a mí siempre me gusta decir antes que soy artista, fotógrafa, porque también eso ha influenciado mucho en mi manera de trabajar y de plantear no solamente la fotografía, sino también bueno, acercarme a otros lenguajes, ¿no? Artísticos. Y bueno, pues yo os quiero presentar mi último trabajo, de hecho es un poco así primicia, se va a exponer dentro de un mes en Tabacalera, una exposición del Ministerio de Cultura en España y entonces, bueno, pues aquí os lo voy a enseñar porque de hecho, vamos, las últimas fotografías las he terminado de editar hace una semana. Y bueno, pues también para hablaros un poco de manera general de la línea de mi trabajo, pues bueno, principalmente mi obra trata sobre una línea muy difusa entre lo artificial y lo natural. Y no como enfrentamiento, sino como una posibilidad, como un acompañamiento también. Y bueno, mi trabajo está básicamente centrado en el paisaje o en elementos también de la naturaleza, pero que muchas veces utilizo también para realizar instalaciones, esculturas y bueno, como elemento también de imaginación, ¿no? Utilizar todos estos objetos de la naturaleza y sacarlos de contexto o integrarlos fuera de contexto o transformarlos a través de pintura, de lo que vaya surgiendo, ¿no? Y en esta línea de trabajo
pues os presento el proyecto de Hamekai, que es un proyecto que realicé en Senegal. Bueno, pues el proyecto de Hamekai también tuvo lugar gracias a otra ayuda, una beca, en este caso unas residencias otorgadas por la Fundación Ancaria. Entonces era un proyecto muy bonito donde 3 artistas españoles íbamos a hacer un proyecto a Senegal y luego 3 artistas senegaleses venían a España a hacer un proyecto y luego, bueno, pues compartíamos. La verdad que fue muy, muy enriquecedor. Estuvimos un mes allí trabajando y viviendo y bueno, yo ya había estado antes en Senegal por otra cosa, no por trabajo, y me había fijado o sea, en ese viaje, en parte de ese viaje me había fijado en unas estructuras que me iba encontrando en una playa que, bueno, que es bastante extensa, lo llaman la Grand Côte, que es una playa salvaje que va desde Dakar hasta San Luis, que es prácticamente la frontera ya con Mauritania, ¿no? Y bueno, pues es una playa maravillosa, 250 kilómetros de playa, tiene muchos pueblecitos pescadores, desde donde también salen muchas pateras para las Islas Canarias principalmente. Pero bueno, es curioso el desplazamiento porque bueno, hay una carretera principal en Senegal que recorre también toda esta distancia de Dakar a San Luis, que son 2 de las ciudades más importantes de Senegal, pero bueno, no es una carretera muy buena, entonces la playa también sirve como lugar de desplazamiento para hacer esta trayectoria, ¿no? Y bueno, pues es una playa muy ancha también, pero tiene unas mareas que suben y bajan y se comen toda la playa, con lo cual el desplazamiento por la playa supone tener en cuenta todas las mareas, las horas y era algo que la verdad yo no había tenido en cuenta al principio, porque si tienes en cuenta, por ejemplo, la luz, en la fotografía es principal, ¿no? Si quieres un día soleado, si quieres una hora determinada del día, pero lo que no había tenido yo en cuenta es que además de todo eso tenía que contar con las subidas y bajadas de marea. Y además luego el desplazamiento por la playa pues tampoco era fácil porque bueno, o ibas con un jeep o ibas en un carro con un burro y ahí pues yo iba pues con todo el material, con mi burro y recorriendo los 200 kilómetros de playa que el burro pues dura unas cuantas horas, con lo cual nos pillaban las mareas o se nos iba el sol. Así que esto llevó su tiempo, llevó el mes de trabajo completo. Y bueno, es muy curioso porque a lo largo de prácticamente estos 250 kilómetros se construyeron bosques que, bueno, de árboles que además, no me acuerdo ahora mismo del nombre del árbol, pero bueno, son árboles que crecen muy rápido, fueron plantados por los franceses cuando estuvieron allí en Senegal. Y construyen prácticamente como un muro, es como un muro vegetal al otro lado de la playa, ¿no? Entonces, por un lado está como un mar muy salvaje y una playa muy extensa y magnífica, y por otro lado este muro que tapa algo que hay detrás, ¿no? Aquí, bueno, os voy enseñando un poco para que os situéis, aunque son también imágenes de la serie que he ido haciendo. Y bueno, pues a mí me parecía muy curioso ver todos los árboles tan alineados en un sitio que yo pensaba que era, bueno, pues eso, que estaba ahí en la naturaleza pura y salvaje, y no, pues era todo también artificial. Y es algo que a mí, por ejemplo, pues me llama mucho la atención, precisamente cómo se contrastan, pero también cómo se acompaña lo natural con lo artificial, ¿no? Esto es un poco para que os situéis el mapa
o sea, la extensión desde Dakar hasta Nuakchot, toda la costa, es una costa que también se está transformando mucho por todo el cambio climático. Había una lengua, o hay una lengua, pero cada vez menos de arena, porque también coincide con la desembocadura del río Senegal y con, bueno, pues, con las subidas y bajadas del mar, esa lengua está desapareciendo. De hecho, había zonas de la lengua de arena que estaban pobladas y ya se están desapareciendo los pequeños poblados de ahí porque, bueno, el mar se los invade, ¿no? Estos puntitos rojos que yo he ido situando son las geolocalizaciones de unas cosas muy especiales, unos seres muy extraños que yo me iba encontrando por esa playa y que precisamente y que no sabía ni lo que eran, y después fue un descubrimiento. Y lo del descubrimiento me gusta decirlo porque precisamente a mí una de las cosas que más me gusta de dedicarme a esto es permitirme descubrir cosas, ¿no? Más que estar en constante búsqueda, es precisamente hacer estos descubrimientos, ¿no? Entonces, aquí os enseño esta imagen porque es muy curioso ver la franja de playa, luego una especie de franja doble de estas plantaciones de árboles artificiales, y luego al interior hay unos pueblecitos así muy pequeños, que no sé si se ve aquí con mi ratón, por aquí un pueblecito, aquí otro y aquí otro, que es donde, bueno, pues donde están los diferentes, donde viven las distintas personas. Y bueno, otra cosa que también me llamó mucho la atención es que esa maravillosa playa, la primera imagen que os he enseñado es como algo muy excepcional. Normalmente la playa está hasta arriba de basura y es bastante triste. Lo que pasa es que la basura va y viene con las mareas suben, se llevan toda la basura, va al mar, luego la vuelven a sacar y la verdad es que es desolador ver un lugar natural tan maravilloso, pues eso, completamente cubierto de plásticos, de, bueno, todo tipo de cosas. Lo que pasa que este tipo de cosas, de redes, de barcos, de, bueno, todas estas cosas que te vas encontrando en la playa, y a mí es una cosa que me gusta mucho y mucho más ahora que creo que ya sí que nos están dando un toque, o la naturaleza nos está dando un toque para que la cuidemos más, ¿no? Pues todos esos objetos se han constituido unas señales a lo largo de esta playa y son precisamente hitos que marcan en la extensión de estos 250 kilómetros donde se encuentran los poblados hacia el interior, porque como la playa es tan parecida en toda su extensión, pues ellos van construyendo unas señales muy particulares que se llama Hamekai en el idioma Wolof, que es uno de los idiomas que más se hablan en Senegal, de la etnia de los Wolof, y es precisamente un nombre muy específico que tienen para estas construcciones, ¿no? Son señales en la playa para saber dónde está el poblado hacia el interior, la traducción así, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad es que cuando iba con el burro y con el coche por la playa y veía estas esculturas, al principio pensaba, desde lejos pensaba que eran pues los árboles típicos que devuelve el mar, o los objetos, bueno, con tanta basura, pues no sé, una bola de basura gigante, pero es verdad que cuando te fijabas más en ellos, y además se repetían continuadamente, pues iban cogiendo formas, y formas muy concretas, pues por ejemplo en esta imagen de aquí que parece, pues no sé, como un avestruz o un pájaro, o en otras ya hay construcciones más grupales. Bueno, pues yo ya os he puesto nombres muy simples porque son muy simples. Esta le he llamado perro, pero bueno, que lo bonito es que cada vez que uno se iba moviendo alrededor de ellas y cambiando el punto de vista, cosa que también es muy, muy importante para la fotografía, ¿no? El punto de vista, pues estas construcciones
iban cogiendo formas muy concretas de animales, de personas, de seres, criaturas. Otros eran más abstractos, otros, pues fíjate, no sé, cogían todo lo que pillaban ahí y hacían una limpieza de la zona, porque fíjate, aquí habían puesto de todo, te encontrabas zapatillas, cuernos de animales, todo, telas, bueno, cosas increíbles, eran todo tesoros para mí, pero en realidad era todo la basura de la playa, ¿no? Y sin embargo se le daba como un sentido totalmente escultórico. Para mí lo interesante de todo esto era o es que es el principio de la creación. O sea, hay un fin que es señalar, pero cuando tú ya empiezas a componer, empiezas a coger esos elementos y a darles un sentido, eso es la creación pura, en estado puro, ¿no? Y cuando ya, pues no sé, los puedes modelar, como en esta que, por ejemplo, que parece como un ser que se está despidiendo, femenino, con una melena al viento, o este otro que le llamo yo el discóbolo, pues la verdad es que me sirvió de inspiración, sobre todo porque también el elemento base de todas estas estructuras son los árboles, ¿no? Los ramos de los árboles que el mar devuelve completamente limpios, incluso con las raíces. Y bueno, pues en esta serie que he mostrado, y ya dejo paso a Gloria, pues yo he querido mezclar también precisamente las estructuras que yo me he encontrado con estructuras o esculturas que yo misma he construido. Están mezcladas y no he querido desvelar cuáles han sido creadas por mí, cuáles han sido creadas por ellos, ¿no? Porque en realidad, bueno, es lo mismo. Yo señalaba mi espacio, mi territorio, mi lugar, y ellos pues los suyos, ¿no? Y luego también pasaba algo muy bonito, y es que de hecho cuando nosotros estuvimos ahí hubo una marea alta y olas gigantes, se llevaron todo, la verdad es que la mayoría de los jamekais fueron totalmente derribados por el mar, y claro, los tenían que volver a construir, cosa que también le da como una cosa mágica, ¿no? de lo efímero, ¿no? Y de volver a construir otra vez nuevas señales con nuevas creaciones, ¿no? Y yo, bueno, pues en eso pues les ayudaba también a ellos, colaborábamos, ellos me ayudaban a mí. Otras veces me veían haciendo estas esculturas y pensaban que estaba loca porque una chica blanca en una playa cogiendo palos y plásticos, pues debían de estar pues flipando, ¿no? Pero por lo general la colaboración funcionaba muy bien. Y bueno, pues bueno, muchas cosas más, pero yo creo que de momento ya creo que es mejor que después surjan preguntas, que además Marta tiene un montón preparadas, y dejar a que Gloria ya explique su proyecto. Muchas gracias. Ya están llegando preguntas, pero las vamos a dejar mejor para el final. Y sí, ya te puedo imaginar ahí poniendo palos y de todo. Ha sido muy visual la escena, Paula. Me encanta. Tengo ahí un making of, no te creas. Muy bien. Venga, pues damos paso a Gloria y así pues vamos más en orden. Todo distribuido bien. ¿Ok? Pues allá voy yo. Gracias, Marta. Bueno, gracias, Marta. Muchísimas gracias por incluirme en este plantel de Power Woman total. Y, por supuesto, a Maricelia, al Centro Cultural de España en Lima. La verdad es que con todas las maravillosas mujeres que hay, encontrarme aquí, bueno, no sé, me encanta. Y pensar en las que hay de un lado y del otro del charco, pues bueno, pues me da mucha emoción que poder contar mi historia y mis pensamientos y mis inquietudes. Yo también vengo de Bellas Artes, pero tal vez mi trayectoria no ha estado siempre tan ligada a Bellas Artes. Yo fui restauradora en un principio y luego bueno, pues estuve en cine y estoy muy ligada al cine, y tal vez por eso pues
no sé, tengo un cierto vínculo nostálgico con la imagen de archivo. Y bueno, yo creo que voy a compartir pantalla ya, porque... Entonces, bueno, voy a contaros que bueno, se materializó en un fotolibro, por eso empiezo con él, pero bueno, es un proyecto que nace en una residencia artística también que la realicé entre Madrid y Nigeria. En Matadero, Madrid, había unas residencias que eran muy chulas que se llamaban Ranchito, y cada convocatoria pues había un intercambio un poco como lo que ha explicado Paula con la suya. Y yo apliqué a Nigeria, Sudáfrica, y bueno, pues trabajé durante 2 meses en Matadero. Hice esta exposición que era más instalativa, se llamaba Susana y los viejos, un poco inspirada en el cuadro de Artemisia Gentileschi y en lo que pasaba a la vez en Ghana en la misma época, durante la Trata del Atlántico. Y bueno, pues aquí había una foto en la que se mostraba la trampilla por la que subían las mujeres elegidas en el patio y violadas, y bueno, pues era toda una historia. Y aquí empezaba yo mi pequeña biblioteca de literatura, tanto de ensayo como de poesía y de novela, sobre todo libros escritos por mujeres africanas, unas poquitas afroamericanas, pero sobre todo quería enfocarme en el tema de pues la literatura africana, ¿no? Y sobre todo de mujeres. Total, que la mitad de la residencia era en Madrid y la otra mitad era en Lagos, en el Art House Foundation. Yo ya había estado en Lagos 2 veces antes, una de ellas la primera vez invitada por Cristina, que sin conocerme nada me llevó de los pelos a una maravillosa edición de Lagos Foto, que fue divertidísima, apasionante para mí, porque conocía a muchísima gente estupenda y bueno, y vi a una Cristina surgiendo problemas, que fue toda una lección. Y bueno, siempre se lo agradeceré. Luego volví a los 2 años y en el 2017 pues ya me pude pues pegar el lujazo de estarme casi 2 meses metiendo la cabeza ahí en todas mis inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, me fui con todos estos libros. Os pongo la versión original y la española. Son los libros que estaban traducidos. Yo me llevé otros más, pero estos son los que creo que os podría interesar más. Sobre todo el de Oyeronke Oyewumi, La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales de género, o Male Daughters, Female Husbands, de Ify Amadium. Ellas dos son nigerianas. Buchi Emecheta también es nigeriana, que habla del tema de la maternidad. Este es el libro con el que estoy trabajando en mi próximo proyecto, que se llama Nuestra hermana Aguafiestas, de Amata Aido, que es de Ghana. Y por supuesto Chimamanda, que es nuestra bestseller, y que cualquier libro que leáis suyo, pues como es una literatura tan directa, pues es muy efectiva, ¿no? Ella transmite muchísimo, hace muchas TED Talks y bueno, pues es muy directa. También por mi influencia con el cine, como os conté, pues repasé un poco todo el cine que había visto durante mis años. Yo os lo he mencionado, pero viví en Mali. Y bueno, pues está en maliense es el gran Ousmane Sembene, que bueno, estas 3 películas, Moladé, La Noirde y Emitaï, son películas que tocan el tema de la mujer. Raymond Depardon, que es el gran fotógrafo francés, hizo esta película durante 10 años, desde Sudáfrica hasta Egipto. Dura casi 5 horas, son 4 horas y pico. África, ¿qué tal con el dolor?
Esta es más actual, White Material, desde Claire Denis, con Isabelle Huppert. Y The Watermelon Woman, pues es una película afroamericana, pero que tiene que ver mucho con el género y en tono humor, y bueno, se recuperó hace poco y me parecía pertinente enseñaros. Todo esto para deciros que para mí generar es entrelazar muchísimas fuentes de conocimiento, ¿no? Entonces me encuentro otra vez en una situación en la que suelo estar, que es esa sensación de tener el capítulo central de una historia y que no estoy entendiendo ni el prólogo ni el epílogo, ¿no? Y bueno, durante estos 2 meses trabajo mucho en el Museo Nacional. Era justo Celebration, que es el momentazo de Lagos a nivel fiesta, es cuando se celebra a Fela Kuti. El título de este proyecto viene de una canción de Fela Kuti que se llama Lady, que es del 1972, que es un momento histórico en Nigeria, y bueno, pues había muchos cambios. Y bueno, pues claro, tuve que tirar del hilo y la historia me llevó pues Yo ya había estado muy interesada en mis años en Mali en entender cómo se había creado ese imaginario hacia el continente africano, esa idea de África. Y bueno, pues una vez más, pues caigo en Hegel con este maravilloso discurso espantoso, maravilloso, irónicamente lo digo, en el que dice: lo que entendemos por África es aquello segregado y falto de historia, es decir, lo que todavía está envuelto en formas primitivas que hemos analizado como un peldaño antes de entrar en la historia universal. Si pensamos que esto está escrito en 1837, ya con muchísimo fundamento y muchísima base y muchísima excusa para soltar toda esta barbaridad, pues justifica mucho el discurso que puede haber habido pues 150 años después, ¿no? Con lo cual me centro mucho en cómo se nombra al otro, cómo se primitiviza al otro, esa palabra primitivo con toda la carga negativa que tiene gracias a una ciencia como es la antropología, ¿no? En la que se dedican a clasificar al ser humano. Y bueno, pues hago un juego con imágenes de archivo, con mis imágenes. Leo aquí Lembembe también. África constituye un receptáculo supremo de la obsesión de Occidente y su discurso circular sobre la ausencia, la carencia y el no ser, de la identidad y la diferencia, de la negatividad, en resumen, de la nada. Y esto a mí me viene muy bien para entender, por fin, cómo Occidente estaba nombrando al otro para definirse a ellos mismos, ¿no? Entonces ese efecto espejo para afirmar su propio ser, ¿no? Pues todas estas imágenes de archivo que me voy encontrando en el Museo Nacional, que me costó mucho acceder, la verdad, tengo que decir, como mujer blanca habían tenido mala experiencia previa y no me lo pusieron muy fácil, pero bueno, con sonrisas se llega muy lejos. Y nada, no sabía muy bien al principio qué es lo que estaba buscando, sabía que quería hablar de ese concepto de la colonización de la mujer o del concepto de la mujer más bien. Y bueno, pues tenía que hablar de la infantilización y os iré explicando un poco la tercera capa del proyecto, que es las imágenes de estudio, que las hice como muy, no sé, me inspiró algo ahí un poco exacerbado y que lo utilizo un poco para hablar de todos los estereotipos y las hiperbolizaciones que hay de ese concepto de la mujer africana, ¿no? En este caso, pues es la exotización de la mujer africana, ¿no? Hablo también de cómo la influencia victoriana se hizo a través sobre todo de porque hablo, o sea, el concepto de colonización como algo geopolítico que es violento de por sí, tiene la consecuencia directa que es la colonización de la mente, ¿no?
Y la colonización de la mente, pues hay muchísimas estrategias subterráneas, que es pues, los conceptos de belleza, los cánones de belleza, los conceptos de modernidad. Bueno, pues hay muchísimas capas. La mirada de la mujer blanca a la mujer negra, los productos, el tema de la blanquitud, ¿no? O sea, yo escribí el texto del libro en plena pandemia, cuando estaba sucediendo todo el movimiento de Black Lives Matter, con lo cual me tuve un aluvión de información brutal y bueno, pues todo el concepto de blanquitud y del white privilege y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que hay un 40% de mujeres en el mundo que utilizan productos blanqueadores, que son básicamente decapantes de piel, de la epidermis, con lo cual si tienes una intervención quirúrgica, una cesárea, pues probablemente no te puedan coser y puedas morir. Y además suelen ser cancerígenos, ¿no? Los cánones de belleza, la religión. La mujer en verde es una de las mujeres de Fela Kuti. Fela Kuti fue un personaje muy controvertido a nivel de su relación con las mujeres. Pues si el cuerpo de los hombres es normativo como ejercicio de poder en todas las sociedades, pues cómo afecta a las religiones a la mujer, ¿no? Con lo cual, el arma más potente en manos del opresor es la mente del oprimido, que es lo que llevan diciendo muchísimos años ellos, ¿no? La manipulación de la mente. Yo descontextualizo la imagen de archivo y la introduzco en toda una narrativa para otorgarle otro significado. Hablo de la maternidad, del empoderamiento de la mujer. Todo esto os lo pongo porque como son citas, me gusta leerlo, ¿no? O sea, me parece... Audre Lorde es una mujer a la que admiro yo muchísimo, es poeta afroamericana, muy activista y bueno, lesbiana y fue la que realmente puso en primera línea la importancia del tema no solamente del género y de las razas, sino también de la clase y de la salud y de la religión y cómo todo afecta a la experiencia de ser mujer, ¿no? Entonces ella escribe este libro, este pequeñito libro que es muy interesante, no es un libro, es una conferencia que dio que se llama The Master's Tool Will Never Dismantle the Master House, y en la que plantea qué significa que las herramientas del patriarcado racista se empleen para examinar los frutos de dicho patriarcado, pues significa que la amplitud del cambio posible y permitido es escasísima. La sororidad, y esta es otra cita de una TED Talk de Chimamanda Ngozi Adichie, que se llama El peligro de la historia única, en la que dice: el poder es la habilidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de esa persona. La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos, hacen que una historia se convierta en la única historia. El empoderamiento, la inclusividad de los hombres y muchas manifestaciones de mujeres en todo el mundo precedieron al feminismo occidental u ocurrieron sin ningún contacto con las feministas occidentales. Y esto me ayuda a mí a entender que no solamente la colonización afectó al concepto de la mujer en cuanto a que antes de la colonización en las culturas, sobre todo en la Yoruba y en la Igbo, que son las que más he leído, el género no era determinante de privilegio dentro de una sociedad, sino que lo era la edad o el linaje. No solamente hablo de esto, sino que como consecuencia, con todo esto que os he estado contando,
pues mi deducción es que los discursos feministas occidentales hegemónicos y mainstream no se pueden exportar y no se pueden universalizar en todas las sociedades, ¿no? Muchas manifestaciones de mujeres en todo el mundo precedieron al feminismo occidental o ocurrieron sin ningún contacto con las feministas occidentales. Es que es muy evidente que esto lo que provoca es que cada sociedad tenga su discurso y sus problemáticas y sus luces y sus sombras, ¿no? El privilegio blanco, no sé, la suerte que tuve de encontrarme de repente esta imagen de la izquierda, me la encontraba todo el rato en una revista que se llamaba Nigeria y de repente me la encontré con esta mancha de boli, ¿no? Y era esa burbuja que incluía a la mujer blanca observada por todos los negros, el privilegio blanco, ¿no? Pues a la derecha otra de mis series de las hiperbolizaciones, la exotización, la hipersexualización de la mujer negra. Esto es un poco parrafada, pero me parece muy interesante porque Peggy McIntosh en 1988 en Estados Unidos escribe un manifiesto con 50 puntos en los que te ayuda a identificar tu privilegio blanco, ¿no? Y dice, creo que a los blancos se les enseña cuidadosamente a no reconocer el privilegio de los blancos, como a los hombres se les enseña a no reconocer el privilegio de los hombres. Así que empezaba a preguntarme de forma no enseñada qué se siente al tener el privilegio de ser blanco. He llegado a ver el privilegio de los blancos como un paquete invisible de bienes no ganados que puedo cobrar cada día, pero del cual se supone que debo permanecer ajena. El privilegio blanco es como una mochila ingrávida e invisible de provisiones especiales, mapas, pasaportes, libros de códigos, visados, ropa, herramientas y cheques en blanco. Describir el privilegio blanco hace que uno se vuelva responsable. Así como en los estudios sobre la mujer trabajamos para desvelar el privilegio masculino y pedir a los hombres que renuncien a la parte de su poder, el que escribe sobre el privilegio blanco debe preguntarse, una vez identificado y descrito, ¿qué haré para disminuirlo o terminarlo? Esto para mí fue como una bofetada de decir, bueno, no solamente hay que señalarlo, sino que hay que reaccionar, ¿no? Pues este tríptico lo pongo pues porque me parece que las fotos a veces suenan, ¿no? Y a mí este tríptico me parece que tiene sonido. Ama Taido, que es la que os he explicado, os he contado antes que hablaba en el libro de Our Sister Killjoy. Killjoy no es algo nuevo y realmente me niego a que me digan que estoy aprendiendo el feminismo en el extranjero. Hay muchas voces, total que vuelvo con un mogollón de fotos y me hago una maqueta y contrariamente a mi fotolibro anterior, que viajó por todo el mundo mucho más que yo y que nadie la quería hasta que, bueno, pues al final ganó en un premio en Suecia y lo pude publicar, pero esto lo mando por primera vez a Bebé y Más, que es un festival que hay en Suiza que para mí es muy top y bueno, ese año la presidenta del jurado era Dayanita Singh y bueno, pues lo gano y publico el libro. Y Dayanita Singh en la presentación a mí me relaja mucho cuando ella dice que mi proyecto sobre todo lo que hace es poner preguntas encima de la mesa más que dar respuestas, ¿no? Porque yo no soy quien para dar voz a nadie, ¿no? Si todo el mundo tiene voz. Con lo cual, bueno, pues tengo este juego de los dedos que señalan. Es un libro que yo normalmente hago el ejercicio de exponer los proyectos y luego hago el libro, con lo cual tengo mucho terreno ganado en cuanto a relación entre imágenes. Es un libro que tiene un poco demasiado de texto, creo yo, pero bueno, me volví loca durante pandemia, me entré ahí un poco en bucle y nada, pues estos son, os quería enseñar un poco algunas de las puestas en pared que hice. He tenido bastante suerte porque lo he podido exponer bastante. Esto fue en Braga, que gané el Discovery Award. Kaunas. Gloria, si te parece, damos paso a Cristina porque si no se alarga. Vale.
Y como más o menos en líneas generales has explicado el proyecto, yo creo que... Sí, ya he acabado. Os iba a enseñar esto y ya Perdona, está. pero es que si no, no nos da mucho tiempo, se nos va. Entonces, Hecho. Cristina, te toca, que eres la última, y luego quedan preguntas que ya están haciendo. Sí, yo sí me voy a poner un 10 minutos para que nos dé tiempo a las preguntas, que me parece que al final es lo más interesante. Bueno, soy Cristina de Midel, soy española, vivo entre Brasil y México, sobre todo en Brasil últimamente, aunque ahora os hablo desde México. Y llevo pues muchos años fuera de España y bueno, soy ahora, si todo va bien, en junio miembro ya de la agencia Magnum, y si va mal pues seguiré siendo asociado un año más. Bueno, estuve fotoperiodista durante 10 años, pero en el 2012 me cansé un poco del lenguaje documental y empecé a experimentar. Uno de los primeros experimentos fue una serie que se llama Afronautas, que bueno, funcionó muy bien, no solo porque me situó en el panorama, sino porque me confirmó a mí, bueno, pues me dio más confianza para seguir experimentando, y ahí he estado durante los últimos, pues va a ser 10 años. Y bueno, he estado a veces mucho centrada en África, luego ahora estoy en Latinoamérica, pero bueno, mientras no sea España yo creo que ya me va bien. Y bueno, os voy a presentar el trabajo en el que estoy, uno de los trabajos en los que estoy trabajando ahora, que se llama Viaje al Centro, y que precisamente es quizá el único trabajo que he hecho en México, y es que es el fruto un poco de aprender a trabajar con más respeto, aprender a, bueno, redefinirme yo también y hacerme preguntas en torno a desde dónde estoy hablando, qué es lo que quiero decir y cómo lo puedo decir. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla mientras os cuento un poco. Supongo que va bien. Vale, y bueno, el proyecto es sobre la migración en bueno, la ruta migratoria centroamericana. Era uno de los temas que me interesaba en México, porque quería, por un lado, huir de la violencia, pero tampoco quería... En fin, es muy difícil ya, cuando trabajas fuera de tu país, saber qué es lo que puedes decir y si lo estás diciendo con respeto o no. Yo estoy ahora en un proceso de darme cuenta de muchas cosas y, bueno, y aprender también muchas cosas. Así que sigo un poco la línea de intentar contar los grandes acontecimientos de la prensa desde mi punto de vista. No hablo de mí en mi trabajo, no hablo de mi experiencia. Si acaso comparto una visión con los demás y comparto unas preguntas. A mí no me interesa incluirme ni siquiera la perspectiva de género en el trabajo. Lo que me interesa es intentar contribuir a un entendimiento del mundo un poco más complejo a través de una fotografía que no siente verdades, sino que lance más preguntas o que lance a la audiencia, aunque sea preguntarse si es una fotografía real o no, ¿no? Entonces va a muchos niveles de juego. Lo que hice fue, bueno, el tema de la migración en América Latina y a través de México ha estado en prensa bastante visible en los últimos años, desde Trump de una manera mucho más virulenta y con la aparición de las caravanas migratorias, etc. Entonces, yo me cansé un poco de que me describieran al migrante como un criminal o como una persona que huye, una persona que está como dependiente, sin control de su vida, ¿no? Y por casualidad, en el 2015 me encontré un lugar en Estados Unidos que se llama Felicity, que es el centro oficial del mundo, una de estas cosas que solo ocurren en Estados Unidos, de una historia muy excéntrica, pero no tengo tiempo para contarlas. Y bueno, es un lugar que está en la frontera entre California, Arizona y México, porque puedes ver la frontera de México. Entonces tú te vas ahí a una pirámide que ha construido un señor y te dan un diploma como que has estado en el centro del mundo. Y eso es un sitio oficial declarado por el estado de California y, por supuesto, este señor, que también era francés. Con lo cual, bueno, pues es el chauvinismo añadido al imperialismo. Entonces, claro, ¿cómo no van a decir ellos dónde está el centro del mundo? Y me pareció muy poético, muy triste también que se viese la valla con México, y a partir de ahí enseguida me desencadenó la idea de contar la migración a través de un libro de aventuras que, bueno, que de los libros que nos leemos todos, o por lo menos yo me leí, de Julio Verne, que es Viaje al centro de la Tierra.
Entonces, utilizando la estructura de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que es una narración totalmente de señores de hace un montón de tiempo, donde el hombre va y descubre algo, bueno, pues le pido prestado no solo la estructura narrativa, sino también toda la elocuencia visual de la hazaña para presentar a los migrantes como héroes, masculinos o femeninos, no sé, no sé cómo serán, Marta, pero son héroes, personas que están dispuestas a arriesgarlo todo con el fin de cerrar el círculo de pobreza al que están abocados en sus países de origen. Y sobre todo me centro en México, que es donde tengo la base, porque México tiene un papel muy, muy dual en este proceso migratorio, ya que es una fuente de migrantes, porque hay muchos migrantes mexicanos, pero también es una de las herramientas más eficaces del gobierno estadounidense para filtrar la llegada de otros migrantes, ¿no? Entonces los mexicanos pueden pasar, pero los que vienen de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, pues México está encargado de pararlos, ¿no? Entonces tiene ese punto así como de sí, los pobres, pero caray, los pobres, ¿no? Y por otro lado, perdón que estoy hablando muy rápido, pero por otro lado, es uno de los territorios más peligrosos de todo el viaje, ¿no? Entonces, bueno, en torno a todo eso, os he puesto ya un poco todos los ingredientes, yo hago una mezcla, es casi todo documental, a pesar de que me ponen que yo hago ficción, casi todo es documental, hay muy pocas cosas que modifico, pero la intención es de ficción. Entonces, bueno, viajo mucho, hago muchas fotos, intento descubrir México de varias maneras y sin querer convertir todo esto en algo muy ligero, ¿no? Porque realmente es un drama humano. Entonces, bueno, pues me subo en La Bestia, que es el tren que recorre México con ellos, estoy hablando con sicarios, hago toda la parte documental para yo entender de cómo puedo hablar y luego la mezclo con imágenes, bueno, más poéticas, más construidas. Esto es una reconstrucción de la fotografía de Graciela Iturbide del Ángel, pero está hecha con un sicario, porque yo pues, contrato varios sicarios para que me hagan de modelos, porque así me da la posibilidad, vale lo mismo que un modelo, entonces te dan la posibilidad de hablar con ellos, de entender mejor todo eso y yo también, al entenderlo mejor, poder explicarlo mejor. Esta es una versión de Graciela Iturbide, también la dama de las iguanas, pero también es un sicario. Luego ejercicios más visuales, en fin, tampoco quiero definir cada foto porque no tenemos muchísimo tiempo, pero os las paso así, veis un poco que es, no sé si conocéis mi trabajo anteriormente, pero utilizo simbología, iconografía, estereotipos, juego con ellos. Entonces México, un cactus significa México, una valla significa Estados Unidos. Y bueno, los tres ejes es presentar a los migrantes como héroes, a México como un país fantástico y maravilloso y peligroso, y a los Estados Unidos como el centro del mundo. Entonces, en base a esos tres ejes, estoy construyendo esta historia que pienso que la producción acabará a final de junio, a final de mayo, y con suerte me pongo a editar el libro antes de que acabe el año. Entonces, hay muchísima, cada foto tiene un detalle, por supuesto, pero bueno, sirve de aperitivo y bueno, en breve podré explicar más, contar más y bueno, creo que es uno de los últimos proyectos fotográficos que voy a hacer y terminaré porque estoy un poco cansada y me quiero pasar al cine o al dibujo, así que lo estoy aprovechando y a ver qué pasa. Y yo creo que así, a nivel express, me queda 1 minuto con 46. Las estoy pasando rápido, pues que realmente quiero que tengamos las preguntas. Yo que sé, esto por ejemplo lo hice hace un par de semanas, porque en el libro de Julio Verne hay una lucha con un monstruo marino. Entonces estoy aprovechando, haciendo esas asimilaciones, pues el monstruo marino, pues busco pues, ballenas en México. Entonces utilizar todas las cosas que realmente ocurren en México para significarlas con intención de que dialoguen directamente con el libro, ¿no? con la historia de Julio Verne. Y bueno, referencias del cómics de Lucky Luke, que es que siempre tengo que poner algo de esto. Y bueno, pues empecé en 2015, tengo muchísimas imágenes y el proceso de edición va a ser bastante interesante. Así que yo no sé si... Concluido, ¿no? En principio no lo das por concluido, el proyecto no está del todo concluido, o sea, te falta la parte de edición. Sí, ahora mismo estoy, o sea, me voy este fin de semana a Guerrero a hacer fotos de las amapolas de heroína.
Me voy en mayo, me voy 2 semanas a Sonora y a Sinaloa a hacer salto de migrantes y cosas de carteles y todo eso. O sea, la parte más dura es lo que me falta y alguna fotito más así, medio no tan importante. Y a final de mayo quiero tener todo el material porque me voy ya de México y me voy a mi casa a Brasil a editar. Y ahí es donde empieza la otra fase. Muy bien, pues genial, muy escueta. Lo sé, pero es que si no, no nos queda tiempo. Tienes razón, sí, estamos un poco así como predados. Vale, yo antes de dar comienzo a las preguntas así de la gente, ¿no? que bueno, me las tienen que pasar, hay varios comentarios sobre todo, ¿no? De tipo, pues gracias y tal. Pero yo quería haceros una pregunta un poco cada uno de vosotros en torno a a lo que habéis presentado, ¿no? Sole, empiezo contigo. He visto un poco como que en el trabajo pues muestras como una serie, una imagen de la mujer espiritual, ¿no? O simbólicamente como una mujer nacida, ¿no? De hecho, creo que he leído hasta este tipo de conceptos en los textos, ¿no? En los que tienes en internet. Esta visión así de lo espiritual contrasta a lo mejor un poco con la vida contemporánea, porque parece que ahora la satisfacción se alcanza mediante el éxito económico, sobre todo para muchas personas, ¿no? Entonces, esto quizás ha transformado el modo de vida hasta el punto que la espiritualidad está un poco en segundo plano, en base a esta visión más materialista, ¿no? Yo pienso, ¿en qué lugar se posiciona, en qué lugar se posiciona tu trabajo en este sentido? ¿Y cómo percibes tú esta visión más materialista? ¿Cómo la entiendes? Bueno, es claramente, no es materialista mi proyecto, es muy, como he dicho, trabajo Claro, mucho en la parte mística, la parte espiritual, esa parte que adolece un poco pues nuestra realidad diaria, ¿no? Y, y es donde me he centrado sobre todo, porque creo que es necesario, ¿no? Para repensarnos, para reflexionar cómo estamos en este mundo ahora mismo, que todo lo que nos rodea, si realmente es necesario, ¿no? Tanta imagen, tanto consumismo, tantas cosas, ¿no? A nuestro alrededor. Y a veces yo creo que es importante hacer esos ejercicios de despojarse, de desprenderse, de ser un poco más asceta, ¿no? Y saber un poco qué es qué es lo más importante, ¿no? Al fin y al cabo. No sé, yo creo que es un ejercicio difícil porque introducirte en este proyecto, bueno, es verdad que tienes que desprenderte de la tecnología, el móvil y todo, no ver a mucha gente y estar pues como muy concentrado, ¿no? Para hacer esa reflexión. Es como meterte en un estado de meditación, ¿no? Bastante amplio. Y eso es un poco lo que planteo sobre todo, bueno, o la forma de enfrentarme yo a este trabajo. Y habla un poco de esa parte, ¿no? De la parte mística, de esa parte necesaria que tenemos. ¿Piensas que el estilo de vida que llevamos quizás te haya llevado hacia esa parte, ¿no? En tu proyecto? Un poco esa es la pregunta. ¿Piensas que tiene relevancia o no era realmente inicialmente el Sí, objetivo o no te lo has planteado? Bueno, obviamente te lo has planteado. hombre, claro, me lo he planteado. Lo que pasa que sí que yo en todo mi proyecto artístico, a lo largo de toda mi trayectoria, trato un poco esa parte de autorreflexión, de, de interioridad, de hurgar dentro, ¿no? De buscar un poco la esencia de esas cuestiones que nos inquietan a nivel pues más espiritual, más de identidad, despojándonos, te digo, de todo lo que nos rodea. Siempre trabajo con imágenes que son como un poco atemporales, no hay una referencia que nos indique en qué época está. Bueno, por lo menos esa es una de las intenciones que tengo, ¿no? Pues no utilizo vestidos o zapatos o cosas que hagan una referencia directa con la sociedad en la que estoy viviendo en este momento, ¿no? Y busco esa parte más atemporal pues para centrarme
en esas ideas que tienen que ver con lo de dentro. Perfecto. Paula, en tu caso, a mí me ha llamado la atención también mucho el aspecto contemplativo del paisaje, sobre el paisaje, ¿no? Y que quizás eso me transmite también un poco que la serie tiene un objetivo como una búsqueda de la belleza, ¿no? Como dentro del proceso artístico. ¿Cómo se dialoga esa mirada así contemplativa frente al consumismo de imágenes que vivimos día a día? ¿Y qué te motiva a que algo te pare y sea contemplado y pueda ser contemplado? Bueno, creo que tu pregunta tiene como son varias preguntas, pero así un poco por partes. Yo creo que la belleza, o sea, yo siempre he relacionado mucho mi obra con el tema de la belleza. Y es algo curioso, porque incluso el hecho de rechazar la belleza es una manera de tenerla en cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo he construido y me he encontrado estas esculturas con basura, o sea, que es algo que realmente no es bello en sí, pero incluso a partir de eso se puede generar algo bello, como por ejemplo estas imágenes, que son otra nueva realidad partiendo de ese paisaje y de todos esos objetos, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, bueno, por supuesto, al final el material con el que yo he estado trabajando tiene que ver con nuestro consumo, porque son plásticos, son bidones, son redes de pesca, o sea que al final son en realidad el desecho de nuestro consumo, ¿no? Y que se va acumulando y que nos va, la verdad que nos va a acabar enterrando, ¿no? Entonces, bueno, es como darle una segunda vida a eso a través de una vuelta más, a través de una mirada y a través de artística y a través de la creación, pero también es un poco bueno, como un señalar, casi la mano que saca Gloria, un señalar así con el dedo, ¿no? Todos estos, pues también como lo que decía Sole, ¿no? De todos estos objetos muchas veces innecesarios o que realmente tampoco necesitamos estar consumiendo constantemente o incluso para cada uso un nuevo envase o todas estas cosas, ¿no? O sea, acumulación de basura, acumulación de objetos, acumulación de imágenes, acumulación de experiencias. Y entonces ahí realmente acabas en el terreno de lo que plantea Sole, ¿no? De empezar o sea, de entrar en el mundo de algo más espiritual, de algo más profundo, en los valores invisibles, ¿no? Entrar en contacto con lo invisible, ¿no? Mira, me viene una pregunta también directamente para ti que dice si las fotos de tu proyecto fueron realizadas para una revista. Pues no, la verdad es que no, o sea, es un proyecto artístico y además es algo, bueno, es curiosa la pregunta porque, claro, cuando yo me encontraba a la gente en la playa y me veían, pues eso, construyendo las esculturas o transportando los objetos y tal, o con el trípode y la cámara, pues por lo general la gente piensa que es para una revista o para la tele o para algo así muy concreto. Es difícil de repente explicar que es para un proyecto artístico, como que bueno, cuesta entenderlo, ¿no? Vale. Gloria, también yo quería hacerte una pregunta sobre tu proyecto. Bueno, a lo largo de la historia, bueno, sabemos como que ha habido imperios de todo tipo que han acabado con culturas, sociedades, a través de guerras, a través de genocidios interminables, pero parece, o sea, se dice que hoy en día vivimos en un momento menos proclive a conflictos, con unos niveles más bajos de violencia internacional de todos los tiempos, pero en términos generales,
donde piensas hacia dónde nos dirigimos, y la pregunta sobre todo es como cuál es el papel que la fotografía puede ofrecer desde el punto de vista político o activista. No sé, Marta, no soy, o sea, me estás dando mucha responsabilidad. Puedo hablar desde mi humilde perspectiva. Por supuesto. Yo creo que estamos, hay muchísima violencia. Yo no sé si más que antes o menos, pero yo creo que hay una violencia racial brutal, hay una violencia, todo lo que estaba hablando Cristina, todas las migraciones, hay una violencia contra la mujer, hay, no sé, son temas que a lo mejor no hay, no se invade un continente, ¿no? Pero bueno, las tácticas son brutales y bueno, pues me imagino que la tecnología hará que, pues que los drones se lancen, como pasa ahora, ¿no? Desde otros puntos, pero hay una violencia a lo mejor hasta intelectual, ¿no? Y no sé qué decirte, Marta. Es mucha responsabilidad. O sea, mi parecer es que siguen habiendo imperialismos. O sea, en África es un continente que está imperializado, da igual si es por Europa o si es por China o si es por India o por Rusia. Pues es un continente que es dado pues como es tan rico y tiene tanta fuente de riqueza que ahí está condensado todo. ¿Qué ofrece la fotografía, ¿no? En tu caso, ¿qué ofrece la fotografía para, o sea, piensas que tenga un papel activista? ¿Crees que eso es importante, interesante? Marta, yo creo que Cristina tiene prisa y se quiere ir. ¿Quieres hacer, no? ¿Y por qué no le preguntas a ella o te tienes que ir? Es que sí, es que tengo que estar dentro de un cuarto de hora, o sea, menos cuarto, tengo que estar en otra parte de la Ciudad de México y ya llego 15 minutos tarde. Si llego más tarde ya pierdo la cita. Entonces, Bueno, tengo que salir dentro de 5 minutos. Pues, bueno, si quieres te iba a formular una pregunta que era muy parecida a la que he leído en uno de los comentarios que me han enviado, que es cómo te preparas cómo es tu relación con la gente con la que estás trabajando a lo largo de todo tu documental y cómo te preparas y qué se aprende, ¿no? De la experiencia, cómo es el proceso de... ¿Cómo llegas a ellos y cómo compartes opiniones o hablas con ellos o cómo es el...? Bueno, pues yo creo que depende mucho porque o sea, lo que os he enseñado, o sea, hay foto que es puramente documental y otra que es en la que trabajo y colaboro con gente como si fueran actores o modelos, ¿no? Entonces no es que haya una sola manera. Cuando estoy haciendo documental trabajo como si estuviese trabajando para un periódico, si puedo permitírmelo tengo un fixer que me consigue los contactos, que me ayuda, que me acompaña, porque es un sitio también un poco, muchas veces es un poco delicado. De esa manera y bueno, y lo hago como es documental tradicional, como si estuviese haciendo, como si fuese una persona seria que hace las cosas normales. Luego, para todas las imágenes en las que la realidad no es suficiente y yo necesito añadirles significados que no están ahí, que no voy a encontrar nunca, pues cuando son, pues traerme las piñatas allí, pues en realidad es casi como una producción, te diría que de moda. Lo único que son no actores, es gente con la que hablo y digo, lo propongo muchas veces como un juego, porque realmente es un juego. Y bueno, trabajo con storyboards, pero son como el primer paso que se da, el inicio. Y luego a mí lo que me gusta es llegar sin demasiadas ideas preconcebidas, o sea, tener como un guión y poder romperlo enseguida. Romperlo con la reacción de las otras personas, con las conversaciones, intentar llegar a un punto que sea algo dentro de que soy yo la que hace las fotos y soy yo la que decide cuándo disparar, pero que haya una especie de juego en el que también se atrevan, o sea, a decirme que está mal o a decirme que mejor así y por qué no probamos esto y por qué no probamos otro. Entonces, muchas veces no siempre se consigue, es una cosa bastante colaborativa.
porque bueno, hay veces que no, que voy como una tanqueta, pero cuando hay tiempo y las personas con las que estoy trabajando les apetece también, porque hay otros que solo quieren el dinero y ya está, pues salen cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que es mejor eso, no hay un modus operandi único para todo y lo que he aprendido en los años que llevo siendo fotógrafa es que hay que ser muy, o sea, es adaptarse a todo, a ser un hombre orquesta, poder ser una fotógrafa de estudio en medio de la calle, poder ser una fotógrafa de guerra en medio de un estudio, poder ser todo, cuanto más versátil seas y más capacidad tengas de adaptarte a la situación, mejor te va a ir y mejor te lo vas a pasar también. Entonces no hay fórmula. No hay fórmula, o sea, de improvisación, los sicarios y todo, y no tuviste ningún acercamiento. No, que va, si es que también es que es eso. Luego yo también tengo la intuición de que las cosas no son como se lo presentan en la prensa, o sea, la intuición no la certeza. Y a mí, pues sí, me van a hablar de sicarios y por supuesto es gente que mata personas, yo no voy a decir que no, pero a mí me interesa también que me cuenten otras cosas, ¿no? ¿Qué hacen cuando no están matando a personas? ¿O cuánto cobran por matar a una persona? ¿O cuando se jubilen, si se jubilan, si tienen... Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y al final pues acabamos hablando de karate, de cuando, ¿sabes? Y empezamos a hablar de las cosas más insospechadas. Y a mí es ahí es donde ya empiezo yo a entender el tema en varios ángulos, porque acercarme a un tema, a una realidad como la violencia en México desde el ángulo de, uy, esto es peligroso, pues eso ya se ha hecho y no me interesa para nada. Lo que me interesa es crear imágenes que digan, sí, es peligroso, pero a lo mejor esta gente no tenía otra opción o es lo que hacen todos en su... No sé, es que es mucho más complejo que eso. ¿Qué te llevas de la experiencia? ¿Cómo? ¿Qué te has llevado de la experiencia? Bueno, pues, bueno, aparte de conocer a gente muy interesante, sobre todo conocer a gente muy interesante, conocer mejor el país. Y luego también, bueno, eso ya no es en este caso en concreto, pero sí siempre tener una actitud muy de sospecha hacia los estereotipos y hacia los prejuicios, ¿no? Sobre todo cuando vienen marcados por la prensa o por la opinión general. Es como de, aquí tiene que haber algo. Y a lo mejor muchas veces hay razón y otras veces no, y ahí vamos. Entonces, no sé, desarrollar mi sentido crítico. Creo que es la respuesta que te quiero dar. Muy bien, pues no sé, Cristina, si te tienes que ir, pues... Es que me tengo que ir, lo siento un montón, de verdad. En principio no me han llegado más preguntas de fuera. Yo me he quedado un poco con una duda que resalto y es un poco sobre el proceso de trabajo. A mí me gustaría acabar que se me olvidó decir una cosa muy rápido. Adiós, Cristina. Me voy, un beso, gusto veros a todas. Chao, gracias Maricel, gracias Marta, chao, chao. Chao. Yo solo quería decir, como me has preguntado por el tema de la fotografía, que sí que es verdad que a mí me parece que somos muy responsables, ¿no?, de lo que traemos de vuelta a casa cuando viajamos, o de lo que estamos hablando, o bueno, no sé, Cristina estaba diciendo que ya no habla de sí misma ni de género. Yo creo que al final estás hablando todo el rato de ti misma y de género simplemente por ser mujer, pero sí que el tema de los imperialismos, o sea, la colonización y la descolonización se pueden aplicar a cualquier territorio, ¿no? O sea, Paula está hablando de colonización del paisaje, Soledad está hablando de colonización. Entonces yo creo que sin abusar del término sí que podemos pensar que la fotografía es responsable, ¿no? Y somos muy responsables de ese imaginario que traemos a casa y de lo que estaba hablando Cristina, de ser escépticos de las imágenes que te enseñan. Ya está, quería decir eso. Muy bien. Pues sí, en torno un poco a lo que es el proceso de trabajo, bueno, me surgen unas dudas un poco, así como una pregunta como que relacionáis lo que es el éxito profesional más con el talento, con el esfuerzo o con la suerte. Eso es una cosa que os quería preguntar porque de alguna manera todas habéis llegado hacia una especie de, no una meta, pero bueno, habéis logrado ciertos objetivos y ¿qué opináis? ¿En qué consiste? ¿Talento, esfuerzo, suerte, perseverancia? ¿Cuál es el concepto más importante que diríais?
Y con esto, si queréis, cerramos porque no nos va a dar tiempo a más preguntas. Pues yo diría que todo eso, pero dale, Sole. No, sí, es que casi todo lo que ha dicho. Todo eso y en el fondo yo creo que, no sé, a mí lo que me sirve mucho es tener claro la meta y que si tienes éxito por el camino, pues guay, ¿no? Pero tienes, no sé, que tener un fin definido y disfrutar del camino y no sé, es que no hay ninguna fórmula mágica. O sea, en inglés se dice be in the right place in the right moment, pero no sé si es exactamente eso, que sería suerte. No, yo creo que es realmente todo eso que has dicho, punto, ¿no? No sé. Hombre, yo añadiría también, o sea, por supuesto todo eso hay que tenerlo. Añadiría pues sentir ahí una pasión que sentimos por lo que hacemos. Si no tenemos, si no partimos de ahí, bueno, pues puedes tener éxito pasajero, o sea, tampoco lo estarías disfrutando mucho. Entonces, para mí es como la base de lo que hacemos, ¿no? Y ya es como una primera piedra. Quizá no es solo necesario eso, por supuesto, pero si no tienes esa pasión disfrutando, o sea, es casi como inevitable hacerlo, ¿no? Lo tienes que hacer porque es... Sí, es lo que decía, disfrutar el camino, ¿no? Si no... Muy bien, pues para mí hay un gran porcentaje de estar en el momento adecuado, en el lugar preciso, como dicen los ingleses, pero sí, lo justo sería que fuera todo repartido a partes iguales, al mismo porcentaje. Eso sería, y desde luego es importante la pasión también, ¿no? Está clarísimo. Maricel, que veo que te acabas de conectar. Sí, no sé, a mí me gusta si queréis añadir alguna cosa más. Sí, yo, bueno, primero que nada agradecerles por compartir todo esto con nosotras, con nosotros y nosotres. Y también invitar a los que nos han estado viendo, que ha sido muchísima gente, invitarlos a quienes les interese participar del visionado de portafolios. Vamos a tener un visionado de portafolios con las fotógrafas, al que se puede aplicar hasta el 31 de marzo. Va a ser el 6, 7 y 8 de abril. Todas las bases para poder aplicar las pueden encontrar en la página web del Centro Cultural. Y bueno, eso, muchísimas gracias nuevamente Marta, Paula, Gloria y Sole. Muchísimas gracias por su trabajo y por compartirlo. Gracias a ti, Maricel, y a la institución que representas. Sí, gracias a ti, gracias a todas y bueno, pues nada, os había dicho si queréis añadir algo más, pero lo dejamos aquí y ya hasta la próxima fase, que es la de visionado de portfolios, que se anime mucha gente y os esperamos a todos vuestros portfolios, que lleguen todos. Bueno, tampoco te pases. Bueno, tú, a ver, habrá una selección, pero que lleguen muchos, que eso está genial. Eso, abarcaremos. Será un placer. Sí, ha estado muy bien. Muchas gracias, Marta, por invitarnos. Muchas gracias a todas. Chao.